Bueno, bienvenidos a la segunda parte de la clase 11 de la materia de epistemología de las ciencias sociales. Como bien vimos en la primera parte, el texto de Enrique Dussel, vimos la fundamentación ontológica y la crítica a la modernidad, ¿sí? En este caso, vamos a ver las consecuencias materiales que nos propone Grossfogel y lo considerados racismo y epistemicidios que justifica la lógica del mito de la modernidad y la ilustración. Comparto pantalla. Bueno, ambos, lo que esté cargando, ambos autores que vimos pertenecen a Latinoamérica, sí. El texto que vamos a ver es Racismo y sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios epistemicidios a lo largo del siglo XVI de Ramón Grossfogel. Grossfogel es un sociólogo puertorriqueño perteneciente al grupo de la modernidad y colonialidad que se desempeña actualmente en la Universidad de California de Berkeley, ¿sí? En el texto que estaremos viendo, Grossfogel se pregunta cómo es posible que, voy a leer la pregunta, ¿cómo es posible que el canon de pensamiento en todas las disciplinas de las ciencias humanas, ciencias sociales y humanidades, en la universidad occidentalizada se base en el conocimiento producido por unos cuantos nombres de 5 países de Europa Occidental: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos? Por otro lado, responde esta pregunta. eh, este, este provincianismo que se disfraza bajo el discurso de universalidad, la pretensión es que el conocimiento producido por hombres de estos 5 países tiene el mágico efecto de tener capacidad universal, es decir, que se supone que sus teorías son suficientes para explicar las realidades históricas sociales del resto del mundo. En el texto, en primer lugar, Grossfogel va a empezar a ser crítico del canon de pensamiento universitario que estudiamos. Como bien sabemos, los autores que vienen de estos 5 países son son autores de referencia a la hora de pensar los procesos de las humanidades y las ciencias sociales. Pero no son solamente que se estudian en Europa o en Latinoamérica, se estudian en casi la totalidad de las universidades en el mundo. Esto que veníamos viendo con la historia absoluta de Hegel, estos autores pretenden se los pretende establecer como la comprensión de la totalidad de los fenómenos sociales en el mundo, ¿sí? Cualquiera de estos autores, de estos 5 países, de este canon de pensamiento hegemónico, eh, son válidos para pensar cualquier proceso eh, político, filosófico, cultural, de cualquier parte del mundo, ¿sí? Y como dice Grossfogel, este provincianismo, o sea, esta ubicación geográfica que es un punto de lectura del mundo, se vuelve universal. Es mágicamente, puede explicar cualquier realidad histórico-social del resto del mundo. Acá vamos a venir, va a devenir lo que se refiere como epistemicidio. ¿Qué es epistemicidio? Es la destrucción de conocimientos ligado a la destrucción de personas. Como, por ejemplo, cualquier proceso de conquista, tanto en Latinoamérica o los esclavos negros, o también del pueblo en Andalucía que va a analizar próximamente Grossfogel, siempre se impone eh, la destrucción del sujeto y también eso implica la destrucción de una epistemología, de un canon de conocimiento que es válido, pero no es válido bajo la mirada moderna, porque ese canon de conocimiento se lo considera subdesarrollado o previo a la no modernidad. ¿Por qué? Porque el sujeto europeo se entiende como un sujeto superior desarrollado. Por lo tanto, cualquier conocimiento periférico, tanto de cualquier cultura, siempre es inferior, tiene una categoría de inferior, es, como habíamos visto con África y Latinoamérica, es precontrato social,
bárbaro, y el conocimiento asiático se lo puede considerar un conocimiento atrasado. Cito también a Graf Fogel: en las universidades occidentalizadas, el conocimiento producido por epistemologías, cosmologías y visiones del mundo otras, o desde geopolíticas y corpopolíticas del conocimiento de diferentes regiones del mundo, consideradas como no occidentales con sus diversas dimensiones, espacios temporales, se consideran inferiores en relación con el conocimiento superior producido por los hombres occidentales de 5 países que conforman el canon de pensamiento de las humanidades y las ciencias sociales. Por lo tanto, cualquier fenómeno que nosotros podemos pensar desde el sur, eh, tiene que ser pensado bajo los ojos y mirado bajo los ojos y categorías del norte, ¿sí? Esto impide, primero, oculta, como había dicho Dussel, los fenómenos y las particularidades de esos procesos políticos históricos no occidentales. Y en segundo lugar, fuerza a la análisis estructural de los fenómenos desde esa perspectiva. ¿Sí? Sigo. Para esto, Grosfoguel va a hacer una crítica a la filosofía cartesiana que se considera como el padre de la modernidad. Descartes es conocido, bueno, por las meditaciones cartesianas, y es más reconocido por la frase que se dice: yo pienso, yo existo. Para introducir un poco a Descartes. Descartes en las meditaciones cartesianas intenta hacer un método el método cartesiano de la duda, ¿sí? Él dice: yo soy un sujeto que siente y piensa, ¿sí? Y empieza bueno, y evalúa y dice: pero mi cuerpo, mis sentidos me han engañado. Como me han engañado, he pensado que tal vez veo el sol y el sol es chico, pero en realidad es grande, ¿sí? Entonces, la realidad de mis sentidos siempre no es, no me permite llegar al conocimiento verdadero, me engañan, puedo ser engañado. Por otro lado, la misma realidad me puede estar engañando en función de que puedo estar soñando. Si yo estoy soñando, ¿cuántas veces he confundido, dice Descartes, la vigilia con el sueño? Por lo tanto, la realidad también no es fundamento de verdad, la puedo negar. Y llega al solipsismo de: lo que yo no puedo negar es que yo me encuentro dudando. Por lo tanto, si yo dudo, existo. Por lo tanto, yo pienso, yo existo. ¿Sí? Eso es una manera bastante rápida de la introducción de la lectura o de la interpretación de las meditaciones cartesianas. ¿Sí? Ego cogito ergo sum. Yo pienso, yo existo. Yo dudo, yo existo. Ahora bien, esta metodología de Descartes, en primer lugar, plantea el yo como nuevo fundamento, como nuevo fundamento desconociendo el conocimiento desprovisto por el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es un sujeto dual donde un dualismo ontológico. El sujeto está conformado por el cuerpo y la razón. El cuerpo normalmente me engaña, por lo tanto, hay una superioridad de la razón, ¿sí? Eso en primer lugar. Digo, el yo, la razón, es lo que me permite llegar al fundamento de la verdad, no mi relación con Dios, ¿sí? He encontrado una verdad que es: yo me encuentro pensando. Y por otro lado, el método del solipsismo, ¿sí? Yo me encuentro pensando. Ahora bien, yo no puedo fundamentar a los otros pensantes, ¿sí? Y acá viene la crítica que hace Grossfogel, y también acompañado de Dussel. La filosofía cartesiana ha tenido una gran influencia en los proyectos occidentalizados de producción del conocimiento. La pretensión de no localización de la filosofía de Descartes, de un conocimiento no situado, inauguró el mito de la egopolítica del conocimiento, un yo que asume producir conocimiento desde un no lugar. En primer lugar, ese yo que se encuentra desvinculado del cuerpo también se encuentra desvinculado del tiempo y el espacio, ¿sí? No se piensa, por ejemplo, eh,
desde cualquiera de las víctimas del sistema, ¿sí? Dussel va a tirar, va a acompañar ahí, es que yo no puedo dudar de mi cuerpo si me siento sintiendo hambre, ¿sí? Mi cuerpo me manifiesta la necesidad de, de un consumo de alimentos, porque si no consumo, me muero. Entonces, antes que mi existencia no se justifica por mi proceso racional en la cual entiendo que yo existo porque soy un ser pesante, sino, va a decir Dussel, desde la cuestión de la víctima. La víctima es que mi cuerpo me está doliendo porque no como, ¿sí? Mi primera pregunta es, no sé si existo, sino el por qué me duele, ¿sí? Desde la perspectiva de la víctima. Entonces, ese yo no situado, ¿sí? Como dice Grosshoel, eh, impide pensar las realidades particulares, en este caso de las víctimas del sistema. Y por lo tanto, el método solipsista, ¿sí? Es un sujeto que piensa desvinculado totalmente de su desarrollo comunitario. ¿Qué pasaría si fueran nosotros pensamos? Nosotros pensamos y también desde dónde. No es lo mismo pensar, como dije un ejemplo, de cualquier lugar de la periferia o desde el centro del mundo, ¿sí? A esto lo que va a responder es que ese yo pienso en realidad es un yo conquiero, un yo conquisto. Descartes tiene previamente 200 años de la historia de la conquista de Europa, ¿sí? Lo mismo que vinculábamos con Hegel. Ese yo pienso es un yo conquisto. La fundamentación del sujeto europeo no se da por la racionalidad, sino por la conquista, el epistemicidio del otro, de la otredad. Y en este texto, que plantearía cuatro genocidios, ¿sí? Los cuatro genocidios históricos desde la conquista hasta esta parte, ¿sí? Que es la conquista de Andaluz, que es la periferia, perdón, la parte sur que vimos previamente de España, que era el espacio dominado todavía por el imperio musulmán, que representa el genocidio, epistemicidio contra los musulmanes y los judíos. Luego la conquista del continente americano. eh, Después analizará en conjunto también la conquista de los pueblos indígenas, marranos, mariscos y africanos. Y la cuestión del epistemicidio del conocimiento de las mujeres quemadas durante el proceso del cristianismo en la Edad Media, ¿sí? Él pasará a analizar cada una de esas situaciones, de esos epistemicidios, centrados en la lógica del yo conquiro de la modernidad. Y para, como último tema, acercaremos el concepto de transmodernidad planteado por Dussel, ¿sí? En el centro del mapa podemos ver lo que se considera la modernidad, ¿sí? El yo conquiro. Dicha modernidad toma las esferas culturales, en este caso están puestos la Amerindia, la China y otras culturas, y las absorbe y las hace parte desde la lógica de la conquista, ¿sí? De una lógica utilitaria. El proceso que plantea Dussel de transmodernidad es la interacción y reconocimiento de las diferentes alternidades y culturales en un proceso superador de la modernidad. Por eso es el giro descolonial en primer lugar. En primer lugar es reconocer cuáles son los procesos eh, que se encuentran presentes de conquista, tanto económica, política, social y cultural, en las culturas y en las periferias y en los pueblos del sur. Luego de eso, pasamos un proceso de transmodernidad, donde no es negar la modernidad, ¿sí?
en su lógica instrumental, es parte de la producción de la transmodernidad, ¿sí? No es que se elimina, sino que se la toma como parte, desde el fundamento de la vida, ¿sí? Esto es como un acercamiento solamente al concepto que se retomaremos la semana que viene. Pero al quedarnos con este mapa que implica la articulación de las diferentes culturas, ¿sí? La modernidad es eso, la articulación de las diferentes culturas y periferias, pero desde una lógica instrumental. Por eso es A', B', ¿sí? Es una resignificación instrumental absorbida por la modernidad desde una lógica utilitaria y de conquista, ¿sí? La cuestión es la superación del mito irracional de de los genicidios y epistemicidios y el reconocimiento de esos alteridad de conocimientos, valga la redundancia, que el autor Sousa Santos va a denominar ecología de saberes también, ¿sí? La convivencia de esos procesos culturales por fuera de una lógica de conquista. Para ir cerrando, eh, como bien dijimos, la semana que viene profundizaremos con el concepto de transmodernidad y como el objetivo de esta clase fue acercar la crítica a la producción de la modernidad y la ilustración y entender cómo los procesos de eh, producción de una epistemología fundamentado desde la modernidad generaron los procesos de epistemicidios. En este caso, adelanto, en el foro, lo que se pedirá es un ejemplo de y reconocimiento de epistemicidio actual, ¿sí? La, la modernidad todavía late en los pueblos de la periferia, no es que solamente nosotros al reconocerlo eh, se genera un proceso de descolonización total, sino que sigue habiendo concretamente en el continente y en el mundo una imposición em, de todo lo que es la consecuencia de la modernidad. Es más, un insulto que es la categoría negro como denostar y enmarcar inferioridad sigue presente. Y esa categoría, como verán en el texto de Grossfogel, es una categoría impuesta hace un proceso de menos de 300 400 años. Previamente no existía ni era una categoría racial. Es más, el primer racismo se da a través de la cuestión religiosa, como van a ver en el texto de Grossfogel, hacia los judíos y los musulmanes, antes que con el color de piel. Es una categoría puramente moderna. Entre otras cuestiones, el no reconocimiento de autoras eh, en el mundo de las universidades. La mayoría no solamente son europeos, la mayoría son europeos, blancos y hombres, además de otros procesos que podemos encontrar. Eh, Siendo esto, bueno, finalizamos la clase número 12 y perdón, número 11 y nos encontraremos la semana que viene. Hasta luego.